Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Bueno, pues para ahora ya buena parte de los quiteños estarán reposando después de las fiestas, después de haberse divertido. Como en años anteriores, nosotros hemos hecho habitualmente una serie de recomendaciones en relación a las fiestas en general. Lastimosamente o felizmente, en Quito diciembre es un mes de fiestas y es una tras de otra. Y sí hemos hecho 2 que 3 recomendaciones. Habíamos alabado el programa de varios colegios como Vivamos la Fiesta en Paz, el no abusar del alcohol, el que se mantenga un ritmo adecuado de festejos, en fin. Pero para ahora ya está acto consumado Fiestas de Quito. Lo único que nos queda es que no haya habido inconvenientes de que estos consejos repetidos a lo largo del tiempo algún efecto hayan hecho, ¿no? No tengo estadísticas de estos días, pero al parecer han estado en un ambiente de tranquilidad. Bueno, también hay que reconocer de que Fiestas de Quito, como solían ser hace unos años, ya no existen. Ya no hay corridas de toros. No sé por qué, de una manera u otra, las fiestas se encendían con la fiesta brava. Es decir, las corridas de toros marcaban el inicio y daban un ritmo a las fiestas de Quito que es absolutamente diferente, pese a la buena cantidad de oferta de espectáculos, shows, conciertos que se hacen, pero ya no es el mismo ambiente. Probablemente la fiesta taurina despertaba, qué sé yo, cosas ancestrales de raigambre española, no tengo idea, pero algo cambió radicalmente a raíz de que Quito no tiene la fiesta brava en el coso de Iñaquito, porque todavía hay estas corridas, pseudo corridas de toros que se hacen. No tienen mucha trascendencia al parecer, ¿no? Sí, no. Sí, ahora sí, es que esto ha contribuido para que disminuyan los excesos, yo creo que es una muy buena cosa. Porque sí, hay que reconocer que sí se daban excesos en las afueras de la plaza sobre todo. Entonces eso ha contribuido a que haya una mutación, un cambio en la forma de desarrollar las fiestas, pues yo creo que para la ciudad es bueno y para los habitantes de la ciudad obviamente, ¿no? Ahora hay otras personas que se quejan de el impacto económico que esto significa para Quito. Las fiestas de Quito con la fiesta de toros hacía que los hoteles estén llenos, de que haya una serie de trabajos extras que se daban, había un buen nivel de comercio, una serie de cosas que eran hoteles, restaurantes y demás. Pero bueno, como tú dices, hay que verle el lado positivo. Yo creo que puede ser el inicio o la consolidación de que podemos vivir nuestras fiestas de Quito de una manera diferente y probablemente se irán encontrando espacios para recuperar la pérdida, el perjuicio económico que significa. En todo caso, nos alegramos de que las fiestas hayan sido sin datos trágicos, sin cosas malas, y esperamos que pues el mismo patrón se mantenga a lo largo de este mes. Es decir, hay reuniones familiares, hay reuniones de empresas, hay reuniones de bufetes, hay reuniones de una cantidad de cosas, y la recomendación general es: el alcohol es un excelente método o medio para socializar, pero no se debe embriagar las personas. El embriagarse produce un grado de toxicidad que afecta al cerebro y evidentemente trae consecuencias, no solamente en ese momento, sino un mayor riesgo de accidentes de tránsito, un mayor riesgo de una serie de pérdidas de control en algunas personas, riñas y demás, y nada agradable, ¿no? Sí, como tú dices, quizás el inicio de las fiestas ya ha pasado, pero todavía tenemos largos días por delante, entonces esperemos que en estos largos días y en estos múltiples festejos que todavía habrá el mes de diciembre, pues no se den estas novedades y la gente disfrute sanamente. Yo creo que Navidad, Año Nuevo tienen una connotación familiar y espero que
ese carácter, esa forma de festejar estas festividades, pues vuelva a darse como consideramos que debería hacerlo, ¿no? Bien, continuando con nuestros programas en la revisión de cómo diagnosticamos y qué hacemos en los trastornos de ansiedad, nos topa ahora el tema de fobias. Y las fobias, como todos sabemos y todo el mundo sabe, cuando dices, es que tengo una fobia a tal cosa, tengo una fobia a tal otra cosa. Fobia es un miedo irracional, desproporcionado ante circunstancias, eventos o cualquier elemento que exista en la naturaleza. Es decir, puede haber fobias a los ratones, que es una de las más comunes, a la sangre, o puede haber fobias a situaciones en las cuales el individuo está frente al público, frente a un escrutinio de otras personas, y esas se llaman fobias sociales. Las primeras se denominan fobias simples, y las fobias simples pueden ser a prácticamente cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar en la naturaleza. Pero ¿por qué las fobias se las clasifica dentro de este gran capítulo de trastornos de ansiedad? Porque justamente esos miedos irracionales a cualquiera de estas situaciones, lugares, objetos, animales, fenómenos naturales o cualquier cosa, pues generalmente cuando uno enfrenta esa situación, la persona que produce, pues se le produce ansiedad. Entonces por eso está justamente dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces claro, si tengo fobia a los ratones, no me pasa nada si no veo un ratón, pero si veo un ratón o si se me acerca un ratón, reacciono ¿de qué forma? Pues con ansiedad. Ese es el justificativo, esa es la razón, más bien dicho, para que las fobias estén clasificadas en este gran capítulo de trastornos de ansiedad, ¿no? Ahora, ¿todas las fobias se necesitan tratar? No necesariamente. Existe un elemento que es sustancial para que una fobia deba ser tratada, y es que afecte a la vida de las personas, afecte a su realización personal, familiar, económica y demás. Si es que eso no ocurre, pues es una fobia, y ya sabemos que esta persona tiene miedo a las arañas, y cada que se topa con una araña se pone extremadamente nerviosa y a lo mejor no va a poder dormir bien esa noche. Pero no está afectando sustancialmente a su vida. Ahora, si es que es un veterinario y tiene que estar en contacto con ratones, por ejemplo, y tiene fobia a los ratones, ese sí es un caso en el cual va a tener que hacer algo porque es parte de su vida. Si es un individuo que tiene fobia a la sangre y trabaja en un laboratorio clínico donde hay contacto permanente con sangre, ese es un individuo que va a tener que hacer algo al respecto para poder sobreponerse a este elemento, a esta situación que le genera una angustia terrible y le impide seguir trabajando. Sí, yo creo que quizás hay que puntualizar también de que en estos trastornos no tenemos, por ejemplo, como mencionábamos en el anterior, que una expectativa y que eso desarrolla también ansiedad. Hablábamos de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, y el recuerdo o la expectativa de que me vuelva a suceder un evento como el que originó esa reacción de ansiedad en el estrés postraumático, pues creo que en las fobias es un poco diferente. Si la persona sabe que tiene esa fobia, puede evitar inclusive situaciones en las cuales puede darse el estímulo, la presencia del estímulo, pero no está como pensando en eso, yo tengo tal cosa y me hago a un lado, o tengo tal cosa y eso me genera ansiedad todo el tiempo. Yo creo que más bien esos son los menos, ¿no? La mayor parte de gente pues convive con sus fobias, como tú dices, siempre y cuando no le afecte a su ritmo habitual de vida. El ejemplo que tú das pues es muy bien logrado. Obviamente alguien que tiene fobia a la sangre difícilmente va a dedicarse a trabajar en un laboratorio clínico en el cual va a procesar muestras de sangre todos los días y a toda hora, ¿no? Ahora, el hecho de que uno tenga fobia, por ejemplo, a los insectos, que es más o menos común, podría afectar la vida de una persona que dice, yo en mi trabajo tendría que trabajar yéndome al oriente y a la costa, donde habitualmente hay más bichos, más insectos. Y entonces he renunciado a mi trabajo porque yo no me quiero ir a ningún sitio en donde haya insectos.
o haya una cantidad de insectos que yo tenga que estar extremadamente pendiente de si hay o no hay, entonces ya está afectando la vida de esa persona. Entonces, en esos casos sí es importante de que esa persona tenga un tratamiento. En fobias simples, el abordaje llamado conductual es el que mejores resultados ha dado. Y este es caracterizado por enfrentar al individuo a la situación de carácter fóbico. ¿Qué se haría con los insectos? Hay dos formas en las cuales los terapeutas conductuales hacen una desensibilización, es decir, ir quitando este exceso de respuesta, exagerada respuesta a un estímulo, pongamos escarabajos. Esta persona tiene un grave problema cada que encuentra un escarabajo y lastimosamente tiene que trabajar en un área en donde existen escarabajos por montones. Pongamos este ejemplo. Entonces, los terapeutas de carácter conductual lo que hacen es sesiones en las cuales le piden al individuo que se imagine un escarabajo, que se acerque mentalmente hacia ese escarabajo, que lo toque, etcétera, etcétera, y luego trae un escarabajo a las sesiones y le hace que toque ese escarabajo, que lo acaricie el escarabajo, que se lo ponga en el saco, en fin, un proceso en el cual se va produciendo una desensibilización hasta que se le pone al individuo en una situación real con escarabajos. Claro, es lo que se llama esa desensibilización, ¿no? Paulatinamente, sistemáticamente. Evidentemente que eso puede tomar algunas sesiones, habrá una variación muy individual, unas personas podrán desensibilizarse más rápidamente que otras, va a depender del estímulo también, va a depender de la intensidad de la reacción de ansiedad que haya habido en presencia del estímulo fóbico, pero yo creo que es un tratamiento que da muy buen resultado siempre y cuando se lo culmine, siempre y cuando se le vaya atravesando todas las etapas que se tiene y luego pues sí, el paciente salga con mayor seguridad y con la seguridad de que ya no va a tener ese tipo de reacciones a enfrentar los estímulos de esa naturaleza que puede tener en la vida diaria, ¿no? Ahora, algunos de los terapeutas conductuales, además de la desensibilización, se ayudan o utilizan medicamentos que disminuyen la exagerada respuesta. Es decir, si es que esta persona se ayuda de un medicamento que disminuya la ansiedad, y hay algunos medicamentos que no son adictivos y que podrían ser de ayuda, como por ejemplo la pregabalina, que tiene una pobre pero efectiva acción sobre la ansiedad. En todo caso, lo que hay que es disminuir la respuesta exagerada de esta persona, además de la desensibilización. La otra forma de desensibilizarle a la persona se llama inundación o flooding, y de esa vamos a hablar después de un minuto, luego de unos anuncios. Regresamos con ustedes. Telesucesos, porque Quito TV. Bien, estamos tratando el tema de fobias y habíamos mencionado que dentro de la terapia conductual existen dos formas de abordar o de ayudar a las personas a superar este miedo irracional y exagerado a situaciones específicas en las fobias sociales y en las fobias simples, perdón. Y habíamos mencionado el caso de desensibilización sistemática. El otro es el de inundación o flooding, que consiste en una cosa... Exponerle bruscamente largo tiempo al paciente a su estímulo fóbico.
Yo creo que es un poco cruel ese tipo de tratamiento, pero en determinadas situaciones da resultado. Suelo poner a mis estudiantes el ejemplo un poco para graficar la situación. Tiene fobia al ascensor, no puede usarlo, pues un tratamiento de esta naturaleza sería que esté en el ascensor, sube y baja una temporada, un buen tiempo. En cada vez que vaya disminuyendo la ansiedad, la angustia es lo que se esperaría. No sé específicamente si puede o no puede, qué tan buenos resultados da ese tipo de tratamiento, ¿no? El de sensibilización sí, probadamente, ¿no? En la actualidad, con el enorme desarrollo de la televisión, de imágenes de alta definición y de instrumentos como los de utilización personal, que se llama realidad virtual. La realidad virtual es una especie de lentes que se pone en la persona y ve videojuegos o paisajes o películas, en fin. Pero al ser lo único estímulo que está teniendo esa persona, es como si realmente estuviera viviendo esa situación. El cerebro no logra detectar de que sea extraño a él, está viviendo, está recibiendo los estímulos como si fueran reales. Son virtuales, pero para el cerebro son reales. Entonces hay reportes muy interesantes de la utilización de la realidad virtual como uno de los métodos para desensibilización progresiva o sistemática e incluso también una desensibilización de inundamiento. Una de las formas más terribles, por ejemplo, es alguien que tiene miedo a las serpientes y le hacen imaginar entrar en un cuarto lleno de serpientes. Entonces, el foso de serpientes bíblico. Entonces, exacto. Y entonces, o supera, ¿no? Tienen que hacerlo. Es lo que yo te ponía el ejemplo del ascensor, igual, o sube y baja o se sale, ¿no? Pero enfrentar duramente ese estímulo fóbico, ahorita sí es medio cruel ese tipo de tratamiento. Pero sí, yo creo que fobias es poca la consulta que uno tiene, realmente cuando afecta en sí a la calidad de vida, a la rutina diaria de la persona. Pero a veces quizás yo he visto pacientes que tienen fobia a volar o fobia al avión y asoman de cuando en cuando, me voy de viaje, ¿qué haré para poder subirme al avión? Y uno les da una cosa para ese viaje, ¿no? Puntualmente, algún ansiolítico ligero para ese viaje y realmente los resultados son bastante buenos. Ahora, en el caso de las fobias sociales, que es esta exagerada aprehensión que tienen las personas ante situaciones en las cuales van a tener que ser vistas por la gente, es decir, van a ser el centro de atención de un público, tienen que hacer una presentación, tienen que hacer un discurso, tienen que hacer una lección en el colegio. Este tipo de cosas sí son más frecuentes que nos consulten. Y en este tipo de fobias se ha obtenido muy buenos resultados con un tipo de medicamentos que disminuyen la ansiedad sin ser una benzodiazepina. Los antidepresivos, y en este caso algunos antidepresivos más que otros, tienen un buen efecto en disminuir el exceso de aprehensión que tienen las personas, porque quien tiene este tipo de fobia, supongamos que le dicen va a tener que hacer la presentación de su trabajo el día viernes próximo, y desde el momento en que le dicen que tiene que hacer una presentación en público, empieza el sufrimiento de esa persona e empieza incluso el acondicionamiento mental de lo mal que le va a ir. Entonces se va preparando para que le vaya mal en definitiva, y el momento en que va y llega a hacer la presentación es un verdadero desastre. Y hay mucha gente que es realmente brillante, muy inteligente, que conoce los temas, pero que tiene esta limitación y generalmente son mal calificados porque los sistemas de calificación están ligados a presentaciones, por ejemplo, presentaciones en público o disertaciones o lecciones orales. Yo creo que este tipo de fobia es un poquito más grave que las anteriormente mencionadas, porque realmente puede afectar bastante más la vida de la persona.
Y yo creo que inclusive pues es proclive este tipo de personas a presentar cuadros depresivos, de ahí que también sería una justificación para la administración de antidepresivos que mejorarían el estado de ánimo y también ayudarían a controlar la ansiedad que se presenta en este tipo de situaciones. Pero claro, uno tiene fobia a las arañas, no le pasa nada si no ve una araña. Pero si uno tiene esta fobia social, pues muchas veces no podrá interactuar en público, cualquiera que sea su tipo de trabajo, o a estar adoptando conductas evitativas para no llegar tarde, ser el que primero llega al aula, por ejemplo, que nadie le vea, que no sentarse al último a ver si el profesor no le hace pasar a la pizarra y cosas de esas que evitan el que se exponga al escrutinio la gente, ¿no? Ahora, en este también es de gran ayuda la terapia cognitivo-conductual, es decir, ayudarle a manejar la ansiedad que tiene el individuo ante estas situaciones desde antes, porque, repito, las personas que tienen esto ya planifican el fracaso que van a tener. Entonces, tiene que haber una modificación de esa percepción de sí mismos ante una situación que consideran fóbica. Entonces, la parte de terapia ayuda muchísimo a irse preparando adecuadamente. También sería una forma de desensibilización, ir imaginándose que van a tener que hablar, cómo lo van a hacer, repasar varias veces, etcétera. Y también se pueden utilizar algunos medicamentos que quitan las manifestaciones externas de la ansiedad, que son las que hacen que el individuo se ponga más nervioso. Por ejemplo, el temblor de la voz, el temblor de las manos, sudoración excesiva. Entonces hay medicamentos que disminuyen esta expresión externa de la ansiedad y son de gran ayuda para disminuir y que la persona vaya recuperando confianza. Sí, yo creo que pueden utilizarse sintomáticamente si una persona lo necesite, o en el caso de los antidepresivos sí hay que utilizarlos en forma continua, ¿no? Mientras, por ejemplo, pueden ser una ayuda mientras están siendo sometidos a la psicoterapia, a la parte de sensibilización. Entonces a lo mejor hay un mejor resultado si es que mantienen un adecuado nivel de ánimo y el mismo efecto del fármaco ayuda a ir reduciendo también la ansiedad. Ahora, claro, yo creo que hay variables y variables de un paciente a otro. Hay gente que enfrenta muy bien este tipo de cosas. Con una cierta temporada de terapia, pues está listo para enfrentar estas, y otras que sí se les hace muy cuesta arriba, ¿no? Y realmente no son capaces de superar. Entonces pierden trabajos, pierden oportunidades justamente por estas reacciones de ansiedad que presentan. Sí, entre los medicamentos que yo pensaba, además de los ansiolíticos que quitan la ansiedad, está el propanolol, que quita los efectos físicos externos de la demostración de ansiedad. Bien, con esto hemos cubierto la parte de las fobias y en el próximo programa seguiremos con otros trastornos de ansiedad. Por el momento les deseamos unas buenas noches y les esperamos para que sigamos hablando de salud mental. Hasta el próximo programa. Buenas noches.